Hoy quiero dirigirme a ti con una declaración poderosa y directa. Porque el título de este video no es un adorno ni un recurso vacío. Es un anuncio de lo que estás a punto de experimentar. Hoy, tu manifestación llegará más rápido de lo que imaginas. Y quiero que escuches bien lo que acabo de decir, porque no es mañana, no es en un futuro incierto, ni en un tiempo indeterminado. Es hoy, en este preciso momento en el que has decidido darle play a este mensaje. Cuando una nueva realidad empieza a construirse a tu alrededor. No es casualidad que este video haya llegado a ti ahora. No es producto del azar, porque nada en este universo ocurre por accidente. Tú has sido guiado hasta aquí, y si permaneces conmigo hasta el final, descubrirás lo que muy pocos llegan a comprender. La clave que convierte un simple deseo en una manifestación tangible en cuestión de horas, no de semanas, no de meses, no de años. Imagínalo por un instante. Todo eso que has estado pidiendo, visualizando, anhelando en silencio o tal vez gritando en tus pensamientos más profundos, acercándose a ti de una manera tan rápida que parecerá un milagro. Pero en realidad, será el resultado natural de una ley que siempre ha estado operando en tu vida, aunque hasta hoy no la hayas aprovechado de forma consciente. Quiero que prestes atención porque este mensaje no está diseñado para entretenerte ni para darte un conocimiento más que olvides mañana, sino para entregarte un mapa claro, un camino preciso y probado que transformará radicalmente tu experiencia. Y aquí está lo más importante. No voy a revelarte todo de golpe, porque la mente humana necesita un proceso, un espacio en el que poco a poco pueda abrirse y expandirse para recibir la verdad. Por eso, lo que estás a punto de escuchar se irá desplegando progresivamente, como una semilla que germina hasta convertirse en un árbol fuerte, hasta llegar a la revelación más poderosa, esa que reservaré para el cierre, porque quiero que llegues conmigo hasta ese punto en el que ya no tendrás dudas de lo que es posible para ti. Este viaje comienza con una promesa y termina con una transformación. Y te aseguro algo, al final de este video, no serás la misma persona que lo comenzó, porque tendrás en tus manos un secreto que cambiará para siempre la manera en que entiendes tus deseos, tu realidad y tu relación con el poder creador que habita en ti. Por eso, quédate conmigo. No te distraigas. No salgas de este espacio. Porque cada palabra, cada idea, cada ejemplo que compartiré contigo será una pieza indispensable del rompecabezas. Y cuando todas encajen, lo que parecía imposible se volverá evidente. Lo que parecía lejano se volverá cercano. Lo que parecía que estaba fuera de tu alcance se manifestará frente a ti con la fuerza de la certeza. Y ahora que hemos abierto esta puerta, quiero llevarte un paso más adentro para que comprendas algo esencial. El misterio de la inmediatez, porque muchos creen que la manifestación es un proceso largo. Pero lo que voy a revelarte demostrará que esa idea es solo una ilusión que te ha mantenido detenido más tiempo del necesario. ¿Quieres saber por qué algunos esperan toda la vida y otros lo logran en cuestión de horas? Vamos a descubrirlo juntos. Cuando hablamos de manifestación, la mayoría de las personas piensan en un camino lento, lleno de obstáculos, donde la espera se convierte en el principal ingrediente del proceso, como si el universo funcionara con calendarios humanos y necesitara meses o años para alinear las piezas que darán vida a un deseo. Pero esa creencia, aunque está muy extendida, es solo un reflejo de un error profundo en la manera de entender cómo opera la conciencia creadora. Porque la verdad, y esto es lo que quiero empezar a mostrarte ahora, es que la manifestación no está sujeta al tiempo como lo concebimos. El tiempo lineal es solo un marco en el que medimos los eventos. Pero la conciencia, que es la verdadera fuente de toda creación, no opera en pasado ni en futuro, sino en un eterno presente. Y es en este punto donde aparece lo que llamo el misterio de la inmediatez. Ese estado en el que todo lo que has pedido, todo lo que has deseado, puede hacerse visible de una manera tan rápida que desafía la lógica. Porque la lógica espera procesos, pasos y secuencias. Pero la conciencia es capaz de saltar cualquier límite,
y traer lo invisible al plano visible en cuestión de horas, incluso en minutos, si logras comprender cómo se activa este mecanismo. Imagina por un momento que el universo es como una emisora de radio que transmite infinitas frecuencias al mismo tiempo, y cada frecuencia es una realidad ya creada, ya disponible, esperando ser sintonizada. Lo que normalmente sucede es que tú permaneces fijado en una frecuencia específica, la frecuencia de la espera, la frecuencia de la carencia, la frecuencia del aún no lo tengo, y al hacerlo, continúas atrayendo más de eso, más espera, más carencia, más sensación de lejanía. Pero cuando cambias de frecuencia interna, cuando entras en un estado de conciencia donde el deseo ya es real, entonces todo tu ser vibra en sincronía con la frecuencia de lo cumplido. Y lo que parecía que iba a tomar meses, se precipita hacia ti con una velocidad que sorprende. Porque el tiempo no determina la manifestación, lo determina tu estado de conciencia. Y en el instante en que cambias de estado, tu experiencia comienza a reorganizarse a tu alrededor. Aquí está la clave que muy pocos se atreven a aceptar. La rapidez con la que recibes no depende de lo grande de tu deseo, ni de lo complejo de las circunstancias. Depende únicamente de qué tan natural puedes sentir dentro de ti la certeza de que ya está hecho, de que ya es tuyo, de que ya lo vives. Y mientras más rápido logres esa coherencia, más rápido se mueve el universo para mostrarte pruebas externas que coincidan con tu interior. Y por eso digo que el misterio de la inmediatez no está en hacer más, no está en esforzarte, no está en repetir sin cesar afirmaciones mecánicas, sino en sintonizar plenamente con el estado de plenitud, con el sentimiento de gratitud anticipada, porque cuando sientes gratitud por algo que aún no ha llegado, el universo entiende que ya lo has recibido y responde con la misma inmediatez con la que tú lo estás asumiendo. Recuerda algo fundamental y grábalo en tu mente. La inmediatez no es un truco, no es un milagro en el sentido supersticioso. Es la consecuencia inevitable de entender que el tiempo es una ilusión perceptiva y que cuando vives en el estado del ya es, todo lo que parecía distante se acorta, como si el universo doblara el tiempo y el espacio para colocarte justo en la frecuencia de lo que pediste. Por eso hay personas que ven cómo su vida cambia en cuestión de horas, mientras otras esperan toda la vida, porque unos logran entrar de lleno en el misterio de la inmediatez, y otros permanecen atrapados en la idea del esperaré algún día, y ese algún día nunca llega. Ahora bien, ¿qué es lo que te ha mantenido atado a la lentitud? ¿Por qué tantas veces pediste, visualizaste, incluso oraste, y parecía que nada se movía? La respuesta está en un error común, un error que la mayoría comete, y que bloquea por completo la rapidez con la que podrías estar manifestando. Y es allí a donde quiero llevarte ahora. Porque si no reconoces este error, seguirás creando más espera, más distancia y más frustración, aunque tengas todas las herramientas. Y yo quiero que a partir de hoy nada vuelva a retrasar lo que deseas. Quiero mostrarte cómo liberar ese bloqueo para que todo lo que anhelas llegue en el tiempo perfecto, que es siempre ahora. Ahora que ya entiendes que la rapidez con la que tu manifestación llega no depende del tiempo externo, sino de tu estado interno, debemos entrar en el terreno donde la mayoría tropieza una y otra vez. Porque aunque repitan que creen en el poder de la mente y hablen de vibraciones y de energía, sin darse cuenta cometen el error más grave y más frecuente que existe. Un error que actúa como un freno silencioso y que hace que el universo retrase o incluso bloquee aquello que piden. Y ese error es vivir en la emoción de la carencia mientras intentan atraer abundancia. Es pedir desde el miedo mientras hablan de confianza. Es desear desde la impaciencia mientras dicen que esperan. Es sostener en lo profundo la vibración de todavía no, lo tengo, aunque en la superficie pronuncien palabras de afirmación. Ese desajuste entre lo que piensas, lo que dices y lo que realmente sientes es la razón por la que la manifestación no llega con la inmediatez que podría. Porque el universo no responde a lo que pronuncias con tus labios. Responde a la frecuencia que sostienes en tu corazón.
Y si esa frecuencia está teñida de ansiedad, de impaciencia, de frustración, entonces el reflejo que recibes es más espera, más ansiedad y más frustración. Imagina a alguien que quiere atraer abundancia económica y cada mañana escribe en un papel: soy próspero, vivo en riqueza. Pero al mismo tiempo, cuando mira su cuenta bancaria siente angustia. Cuando paga una cuenta siente dolor. Cuando piensa en el dinero lo asocia con escasez y con carencia. Esa persona puede repetir 1000 veces su afirmación y visualizar durante horas. Pero la vibración que está emitiendo no es de abundancia, sino de falta. Y el universo no hace juicios, simplemente refleja lo que recibe. Y lo que recibe de esa persona es una señal de carencia. Así que lo que devuelve es más situaciones que confirman esa carencia. Por eso tantas personas se frustran con el proceso de manifestar, porque creen que basta con decirlo o pensarlo conscientemente, cuando en realidad el verdadero motor está en lo que sientes, en la vibración que sostienes de manera constante. Y mientras no alinees pensamiento, palabra y emoción, no habrá rapidez, porque estarás enviando mensajes contradictorios al campo cuántico. Este error también se ve en las relaciones. Alguien pide amor pleno y auténtico, pero en lo profundo siente que no lo merece, o recuerda heridas del pasado que le dicen que siempre será abandonado. Entonces, aunque conscientemente diga quiero una relación sana, la señal que emite es de carencia, de miedo, de soledad, y lo que recibe es más experiencias que confirman ese estado, hasta que comprende que no basta con pedir amor. Hay que vibrar en amor, hay que sentirse ya amado, ya completo, ya agradecido, aunque en el momento todavía no haya llegado la persona, porque solo así el universo responde con la misma energía que estás sosteniendo. Lo mismo ocurre con la salud, con los sueños personales, con cada área de la vida. Si pides desde la carencia se expande. Si sientes desde la abundancia se acelera. El error común que retrasa la manifestación está en creer que necesitas ver para luego sentir, cuando en realidad la ley universal funciona al revés. Primero sientes y luego ves. Primero encarnas la vibración y luego la realidad externa se ajusta. Primero agradeces como si ya tuvieras y luego aparece aquello por lo que agradeciste. Quien espera ver antes de sentir, estará esperando toda la vida, porque lo que ve en su exterior es el reflejo de lo que ya sintió en su interior, y al sostener la emoción de no tengo, seguirá viendo pruebas de que no tiene. Este error es como correr en una rueda de hámster. Avanzas pero no llegas a ningún lado. Repites rituales, repites frases, pero nunca das el salto hacia la vibración del ya es. Y ese es el salto que transforma todo. Ahora, si este es el error que retrasa la manifestación, la pregunta inevitable es, ¿cómo corregirlo? ¿Cómo salir del estado de carencia para entrar en la vibración del cumplimiento? Y aquí es donde entramos en el siguiente principio, que cambiará por completo tu manera de manifestar. Porque si entiendes lo que voy a revelarte, tendrás la llave para pasar de la espera a la hora, de la ilusión de algún día, a la certeza de hoy. Y esa llave está escondida en un secreto que siempre ha estado frente a ti, el poder del presente. Aquí es donde quiero que pongas toda tu atención, porque lo que estás a punto de comprender es quizá el principio más ignorado por quienes llevan años intentando manifestar sin resultados, y sin embargo es el más poderoso de todos, porque encierra el secreto de la rapidez, de la inmediatez y de la verdadera transformación. Y ese principio es que todo ocurre en el presente, absolutamente todo, porque la vida nunca se experimenta en el pasado ni en el futuro, solo en el eterno ahora. Y aunque tu mente se distraiga recordando lo que ya pasó o anticipando lo que puede venir, la verdad es que siempre que experimentas algo, siempre que sientes algo, siempre que decides algo, lo haces aquí y ahora. Y es precisamente en este punto donde la mayoría se equivoca, porque siguen esperando que algo llegue mañana para sentirse completos. Siguen atando su felicidad a un evento futuro.
Siguen postergando la gratitud hasta que las circunstancias cambien, sin darse cuenta de que al vivir así, perpetúan el estado de espera, porque cuando piensas en mañana, el universo siempre te responde con más mañana. Cuando piensas en algún día, el universo te entrega más algún día. Pero cuando logras habitar el ahora, cuando logras sentir en este instante que ya es, entonces todo se reorganiza con la velocidad de lo inmediato. El poder del presente es tan grande que incluso la ciencia lo confirma, porque cuando tu atención se concentra plenamente en el ahora, tu cerebro abandona las ondas del estrés asociadas al pasado y al futuro, y entra en ondas más lentas donde es más plástico, más maleable, más receptivo a nuevas conexiones. Y en ese estado es cuando puedes sembrar nuevas memorias, nuevas emociones y nuevas realidades. Es decir, que la transformación no ocurre en un mañana lejano. Ocurre aquí, en este instante en el que decides sentir como si tu deseo ya estuviera cumplido. Y al sostener esa emoción en el ahora, tu cuerpo empieza a producir la química de ese futuro. Tu corazón comienza a latir con la coherencia de ese futuro. Tu mente empieza a cablearse con la lógica de ese futuro. Y lo más sorprendente es que no tienes que esperar a que ocurra nada afuera para experimentarlo. Puedes hacerlo ahora mismo. Y ese es el puente que acorta cualquier distancia, porque si lo vives en el presente, ya no hay distancia, ya no hay espera, ya no hay futuro. Solo hay un ahora expandido que atrae hacia ti la experiencia de lo que ya eres. Lo que impide a la mayoría experimentar este poder es que han sido educados en la idea de que primero deben obtener, para luego sentirse. Primero deben ver, para luego creer. Primero deben lograr, para luego agradecer. Pero esa es la lógica del mundo lineal, no la lógica del universo creador. Porque el universo no responde a tus condiciones externas. Responde a la vibración que sostienes en tu interior. Y si sostienes la vibración de la espera, eso es lo que se prolonga. Pero si sostienes la vibración del cumplimiento ahora, eso es lo que se materializa. Porque todo está ocurriendo aquí, no allá. Está ocurriendo ahora, no después. Puedes imaginar el poder que tendrías si cada vez que pensaras en tu deseo, eligieras sentirlo como cumplido en este instante. Puedes dimensionar cómo cambiaría tu vida si cada respiración se convirtiera en una confirmación de que ya estás viviendo en la realidad que anhelas. Ese es el poder del presente, un poder tan inmenso que convierte la manifestación en un proceso inmediato. Porque ya no esperas que venga, lo traes a la hora con tu conciencia. Quiero que pienses en esto como una película. Cuando vas al cine y te sumerges en la historia, aunque sabes que es una proyección en una pantalla, tu cuerpo reacciona como si fuera real. Lloras, ríes, sientes miedo, tu corazón se acelera. Y todo eso ocurre porque tu atención está tan enfocada en el presente de la película, que tu mente y tu cuerpo no distinguen entre lo real y lo imaginado. Lo viven como real. Y lo mismo sucede cuando eliges habitar el presente de tu deseo, aunque todavía no se haya manifestado en el mundo externo. Si lo sientes ahora con suficiente intensidad, tu mente y tu cuerpo lo registran como real. Y el universo responde a esa vibración con la misma precisión con la que responde a una señal de radio, entregándote experiencias que confirmen lo que ya viviste internamente. Este poder del presente es la razón por la que algunos logran resultados en cuestión de horas, porque no se dejan arrastrar por la ilusión del tiempo lineal. No esperan a mañana para ser quienes quieren ser. Se convierten en ese ser hoy, ahora, en este mismo instante. Y esa vibración tan coherente hace que el universo les devuelva con rapidez aquello que ya encarnaron. Esa es la gran diferencia entre quienes esperan y quienes reciben, entre quienes postergan y quienes experimentan, entre quienes desean y quienes manifiestan. Y si esto parece todavía demasiado abstracto, quiero llevarte a un ejemplo concreto, a la historia de alguien que aplicó exactamente este principio y vio cómo su manifestación llegó en cuestión de horas. Porque cuando lo escuches, sabrás que esto no es teoría, es un hecho real y comprobable
que también puede sucederte a ti si eliges entrar en el poder del presente. Quiero que ahora cierres los ojos por un instante y te imagines la siguiente escena, porque no se trata de una historia inventada ni de un ejemplo sacado de la nada. Es un testimonio real que ilustra con absoluta claridad cómo cuando alguien decide vivir plenamente en el presente, con la emoción de que ya es, las cosas pueden moverse de una manera tan rápida que la mente racional apenas puede comprenderlo. Y esa persona se llama Daniel, un joven que había estado buscando empleo durante meses, enviando currículums, asistiendo a entrevistas, enfrentando una puerta cerrada tras otra, hasta que un día, cansado de sentirse rechazado y frustrado, se topó con una conferencia donde escuchó estas palabras: si quieres que tu vida cambie en el mundo externo, primero debes cambiar el estado interno con el que te presentas al universo. Deja de vibrar en la falta de empleo y comienza a vivir como si ya lo tuvieras. Al principio le pareció imposible, porque ¿cómo podía sentirse empleado si no tenía un solo contrato firmado? Pero esa misma noche decidió intentarlo, porque comprendió que seguir repitiendo lo mismo no lo llevaba a ninguna parte, y tomó una decisión radical. Comenzó a actuar y a sentir, como si ya estuviera trabajando en el empleo que deseaba, no mañana, no algún día, sino ahora. Se levantó temprano al día siguiente, y en lugar de abrir los ojos con angustia como de costumbre, se permitió unos minutos de silencio en los que visualizó con todo detalle que ya estaba en una oficina luminosa, rodeado de compañeros con los que compartía proyectos, sintiendo la satisfacción de aportar sus talentos, y lo más importante, dejó que su cuerpo se inundara de la emoción de gratitud, como si eso ya fuera una realidad, como si ese presente ya existiera. No fue un simple ejercicio mental, fue un acto de encarnar la vibración del cumplimiento en el ahora. Y aunque no había recibido ninguna llamada, su estado interno había cambiado por completo. Salió de su casa con otra energía, con otra postura, con otra confianza, y mientras caminaba, sentía en cada paso la certeza de que todo estaba resuelto. Y aquí ocurrió lo sorprendente, porque apenas unas horas más tarde, mientras revisaba su correo, recibió un mensaje inesperado de una empresa a la que había enviado su currículum semanas antes sin recibir respuesta. Lo citaban para una entrevista ese mismo día. Podría pensarse que fue casualidad, pero él sabía que no lo era, porque algo dentro de sí se había alineado. Y lo curioso es que cuando llegó a la entrevista, no fue el mismo hombre que había asistido a decenas anteriores. No estaba nervioso ni ansioso. Estaba tranquilo, agradecido, confiado. Irradiaba la energía de alguien que ya pertenece a ese lugar. Y por supuesto, esa vibración se percibía en su voz, en su mirada, en su presencia. El resultado fue que esa misma tarde recibió la llamada que le confirmaba que había sido contratado. Todo ocurrió en cuestión de horas, y lo que había estado bloqueado durante meses se abrió como una puerta de par en par. Y no fue porque de pronto la empresa decidiera cambiar de opinión, fue porque él cambió primero en su interior, porque eligió habitar el presente con la vibración de que ya era, porque eligió sentir ahora lo que quería vivir después, y en ese acto, el después, se convirtió en una hora. Este caso no es un milagro en el sentido místico, es una confirmación exacta de cómo opera la ley de la manifestación, cuando se aplica de manera consciente y coherente, porque el universo no responde a las horas del reloj, responde a la vibración que sostienes en este momento. Y cuando esa vibración es clara, elevada y sostenida, las piezas se mueven con una rapidez que sorprende. Lo que vivió Daniel es lo que puede vivir cualquiera que decida dejar de esperar para empezar a hacer. Porque no fue su currículum el que lo distinguió, no fue un golpe de suerte. Fue el cambio interno que le dio a su realidad externa una nueva señal a la que responder. Y esa señal era tan coherente que la oportunidad no pudo hacer otra cosa que presentarse. Y si esta historia ya te inspira, quiero que entiendas que no es un caso aislado. Hay miles como este, cada uno con sus particularidades, pero todos con el mismo trasfondo. Cuando cambias el ahora, cambias la rapidez con la que tu deseo llega.
Y aquí es donde quiero que demos un paso aún más profundo. Porque aunque los testimonios son poderosos, necesitas comprender por qué esto ocurre. Necesitas ver cómo la ciencia moderna respalda lo que antes parecía solo un asunto de fe o de misticismo. Porque si entiendes la base neurológica, biológica y energética que sostiene la rapidez de la manifestación, tendrás aún más certeza de que este poder está disponible para ti. Y esa certeza será el combustible que te impulsará a aplicarlo con disciplina, hasta que se vuelva tu nueva normalidad. Por eso lo que viene a continuación es fundamental, porque vamos a entrar en la ciencia de la rapidez, y cuando lo veas claro, ya no tendrás ninguna duda de que la inmediatez no solo es posible, sino que es natural. Ahora que viste cómo en cuestión de horas la vida de Daniel se transformó gracias a un cambio interno, quizá una parte de ti se pregunta si todo esto no será mera coincidencia. Si realmente puede explicarse cómo un simple estado de conciencia es capaz de acelerar de esa manera la llegada de un deseo. Y por eso quiero que abramos la puerta a lo que hoy la ciencia moderna está demostrando con contundencia. Porque entender cómo funciona tu cerebro, tu cuerpo y tu energía es lo que te dará la certeza de que no estamos hablando de algo mágico ni de ilusiones pasajeras, sino de leyes universales que pueden repetirse una y otra vez, con la misma precisión con la que la gravedad hace caer un objeto. Y el primer punto que debes comprender es que tu cerebro es una máquina de repetición que cada día reactiva los mismos circuitos neuronales. Porque el 90% de los pensamientos que tienes hoy son los mismos que tuviste ayer. Y si esos pensamientos están asociados a emociones de carencia, de ansiedad o de espera, entonces tus circuitos refuerzan la señal de que lo que deseas está lejos. Y esa señal es la que se proyecta al campo cuántico, generando un retraso constante. Pero cuando eliges interrumpir ese ciclo y entrenas a tu cerebro para pensar y sentir de manera diferente, aunque no haya cambiado nada en lo externo, entonces tu mente empieza a cablear nuevas conexiones, porque la neurociencia lo llama neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse, de crear caminos nuevos, de reestructurar su funcionamiento a partir de la experiencia. Y aquí está la clave. Tu cerebro no distingue entre lo que experimentas en el mundo externo y lo que experimentas intensamente en tu mundo interno. Por eso, cuando visualizas con emoción y gratitud, los mismos circuitos que se encenderían si ya tuvieras eso en la realidad, comienzan a activarse, y cuanto más los repites, más fuertes se vuelven, hasta que tu mente acepta como familiar aquello que antes parecía un sueño lejano, y una vez que es familiar, tu cuerpo también responde. El cuerpo es el segundo elemento esencial, porque cada pensamiento produce una reacción química, y esas sustancias activan emociones que se sienten en cada célula. Y si repites los mismos pensamientos de carencia, tu cuerpo se habitúa a vivir en la emoción del miedo o de la escasez. Y entonces, aunque quieras atraer algo distinto, tu biología te mantiene atado al pasado. Pero cuando introduces emociones elevadas como la gratitud, la alegría o el amor, tu cuerpo empieza a producir una química completamente diferente, liberando dopamina, serotonina, oxitocina, sustancias que no solo te hacen sentir mejor, sino que comunican a tus células que todo está bien, que ya estás completo, que no falta nada. Y en ese estado tu vibración cambia, y cuando cambia tu vibración, cambia la señal que envías al campo. Y al cambiar la señal, la respuesta del universo se acelera. Lo más sorprendente es que esta práctica también afecta la expresión de tus genes, porque estudios de epigenética han demostrado que no estás condenado por la herencia, sino que tus genes funcionan como interruptores que se encienden o se apagan según el entorno en el que viven tus células. Y ese entorno no es solo físico, también es químico y emocional. De modo que si vives en estrés, en miedo, en impaciencia, en carencia, activas genes de enfermedad, de inflamación, de desgaste. Pero si eliges sostener emociones elevadas, activas genes de regeneración, de creatividad, de longevidad, y eso significa que tu biología entera se reorganiza para alinearse con el futuro que deseas, y lo hace más rápido de lo que nunca imaginaste.
porque no necesita años de adaptación, necesita coherencia en el ahora. Y aquí entra un tercer elemento que lo conecta todo, la física cuántica, que nos muestra que la realidad no es tan sólida como creemos, que el universo está compuesto de energía e información, y que la conciencia del observador influye en el comportamiento de las partículas, lo que significa que tu estado de conciencia no solo interpreta la realidad, también la afecta. Y cuando tu mente y tu corazón están en coherencia, emites una señal electromagnética clara, fuerte, constante, que se expande alrededor de tu cuerpo y se conecta con el campo cuántico. Y ese campo responde reorganizando las posibilidades infinitas para traerte la experiencia que corresponde a tu señal. En otras palabras, el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres en este instante. Y si eres coherencia, gratitud y certeza ahora, entonces la respuesta llega con inmediatez. Por eso decimos que la manifestación puede ocurrir en horas, porque no depende del reloj ni del calendario, depende de la calidad de la señal que emites. Y esa señal la defines con tus pensamientos y tus emociones en el presente. Lo que vivió Daniel no fue suerte, fue ciencia en acción, fue la neuroplasticidad reestructurando su mente, fue la bioquímica de su cuerpo respondiendo a nuevas emociones, fue el campo cuántico reflejando la coherencia de su vibración. Y si esto ocurre en una persona, puede ocurrir en ti, porque estas leyes no hacen excepciones, solo responden a la vibración más coherente que sostienes. Ahora que comprendes que la ciencia respalda la rapidez con la que puedes manifestar, necesitamos entrar en el elemento que actúa como acelerador natural, ese que multiplica la velocidad con la que tu deseo se convierte en realidad, ese que convierte una intención en una fuerza magnética irresistible. Y ese elemento es la emoción elevada, porque no basta con pensar, no basta con visualizar. Si no logras sentir con el corazón una emoción poderosa, tu señal se queda incompleta, y por eso lo que viene ahora es crucial, porque entenderás por qué la emoción es la gasolina que hace que tu manifestación llegue más rápido de lo que nunca creíste posible. Ahora que sabes que la rapidez no depende del tiempo, sino de la señal que emites desde tu mente y tu cuerpo, llegamos al ingrediente que convierte cualquier práctica en un imán poderoso: la emoción elevada. Porque pensar diferente es importante, visualizar con claridad es esencial, pero lo que realmente le da fuerza a esa señal, lo que la convierte en una vibración capaz de viajar más allá de ti y conectarse con el campo cuántico, es la emoción que sostienes en tu corazón. No hablo de una emoción pasajera ni de un entusiasmo superficial que desaparece a los pocos minutos. Hablo de emociones profundas como la gratitud, el amor, la alegría sincera, la inspiración. Emociones que cuando las experimentas inundan cada célula de tu cuerpo y generan un estado de coherencia entre tu mente y tu corazón. Esa coherencia es como una frecuencia perfecta, que no se dispersa ni se contradice, y mientras más tiempo permaneces en ella, más rápido el universo responde, porque reconoce que ya no estás pidiendo desde la carencia, sino agradeciendo desde el cumplimiento. Piensa en esto. Si cada vez que piensas en tu deseo lo acompañas de ansiedad, de impaciencia o de miedo, lo que estás enviando es una señal de que todavía no lo tienes. Y entonces eso es lo que recibes de vuelta: más espera y más carencia. Pero si en cambio piensas en tu deseo y permites que la gratitud lo llene todo, como si ya fuera real, como si ya estuvieras viviendo ese resultado, tu cuerpo comienza a producir químicos de bienestar, tu campo energético se expande y el universo interpreta esa señal como el eco de algo cumplido. Así que la respuesta llega de inmediato. La emoción elevada es el acelerador, porque elimina la distancia entre lo que imaginas y lo que vives. Borra la línea que separa el presente del futuro y los une en un mismo ahora. Y si entiendes esto, ya estás preparado para dar un paso más profundo, porque no basta con conocerlo en teoría, necesitas ver cómo una persona, al aplicar este principio, fue capaz de transformar su vida en cuestión de instantes, porque ahí está la prueba viviente de que la emoción elevada no solo acelera,
sino que puede cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Y esa es la historia que quiero contarte a continuación. Déjame contarte ahora la historia de Mariana, porque su experiencia es una de esas que parecen imposibles, hasta que comprendes cómo opera la ley de la emoción elevada, en coherencia con el presente. Mariana había estado luchando durante más de 3 años con una dolencia física que no solo la limitaba en lo cotidiano, sino que además se había convertido en una pesada carga emocional. Había probado médicos, terapias, tratamientos de todo tipo, y aunque algunos le daban pequeños alivios, nada parecía cambiar de raíz la situación. Lo más doloroso era despertar cada mañana con la sensación de que su cuerpo era un enemigo del que no podía escapar. Y con cada día que pasaba, la frustración y el miedo crecían en ella, alimentando un círculo vicioso del que parecía imposible salir. Fue en ese punto de desesperación cuando llegó a un taller de meditación inspirado en las enseñanzas de Joe Dispenza, y allí escuchó algo que encendió una chispa en su interior. Si quieres sanar, debes dejar de vivir en la emoción del dolor y empezar a vivir en la emoción de la salud, aunque tu cuerpo aún no la muestre, porque el cuerpo responde a lo que siente ahora, no a lo que piensas que ocurrirá mañana. Al principio, esas palabras le parecieron ingenuas, porque ¿cómo podía sentirse saludable si cada célula de su cuerpo gritaba lo contrario? Pero esa misma tarde decidió intentarlo, porque comprendió que no tenía nada que perder, y sí mucho que ganar. Cerró los ojos, se sentó en silencio, y comenzó a imaginar cómo sería abrir los ojos al día siguiente sin dolor. Cómo sería caminar libremente. Cómo sería abrazar a su familia con energía renovada. Y mientras lo hacía, permitió que una emoción inmensa de gratitud la envolviera, como si ya estuviera viviendo ese estado. Al cabo de unos minutos, su cuerpo, que al principio se resistía recordándole las molestias, comenzó a relajarse, y por primera vez en mucho tiempo sintió una paz profunda. Repitió ese ejercicio por la noche antes de dormir, y lo convirtió en un ritual. Lo sorprendente fue que apenas unas horas después, al despertar al día siguiente, notó que su cuerpo no estaba igual. El dolor había disminuido de manera notable y podía moverse con más libertad. No era una cura total, pero sí un cambio drástico en muy poco tiempo, algo que jamás había experimentado con ningún tratamiento. Lo que ocurrió con Mariana fue el resultado directo de sostener una emoción elevada en el presente, porque al inundar su cuerpo con gratitud como si ya estuviera sana, su biología comenzó a responder en consecuencia, liberando químicos asociados al bienestar, reduciendo los niveles de cortisol, activando genes de reparación y regeneración. No fue un milagro en el sentido tradicional, fue ciencia y conciencia trabajando juntas en el campo de lo posible. Y cuanto más repitió esa práctica, más mejoras experimentó, hasta que semanas después, los médicos no podían explicar cómo sus análisis mostraban un avance que en teoría debería haber tardado meses o incluso años. Ella lo sabía. No había esperado a sanar para agradecer. Había agradecido primero, y al hacerlo, su cuerpo no tuvo otra opción que alinearse con esa vibración. Historias como la de Mariana no son excepciones aisladas. Son pruebas de lo que sucede cuando entiendes que la emoción elevada es un acelerador que transforma la relación entre tu conciencia y tu biología. Y lo mismo que ocurre con la salud, ocurre con el dinero, con las relaciones, con cualquier área de tu vida. La rapidez con la que las cosas cambian no tiene que ver con lo externo. Tiene que ver con qué tan rápido eres capaz de sostener una emoción de cumplimiento en el ahora. Y si ya has visto cómo alguien puede transformar su vida en horas aplicando estos principios, el siguiente paso es entender que hay una práctica muy concreta que multiplica este poder. Porque no basta con sentir de vez en cuando. Necesitas un método que te permita ensayar tu futuro de manera intensa y concentrada. Y ese método es la visualización. Pero no una visualización superficial, sino un acto consciente y deliberado de ensayar tu futuro, como si fuera presente, hasta que tu cuerpo lo viva como real. Y hacia allí nos dirigimos ahora.
Si hasta ahora has comprendido que la clave de la rapidez está en sostener una vibración de gratitud y certeza en el presente, entonces necesitas conocer la herramienta que permite que esa vibración se fije en tu mente y en tu cuerpo con tanta fuerza que ya no quede espacio para la duda. Y esa herramienta es la visualización intensiva. No se trata de imaginar de manera ligera, ni de repetir imágenes vagas en tu cabeza como si fueran fantasías, sino de sumergirte por completo en la experiencia de tu futuro deseado, hasta que tu cerebro y tu cuerpo no puedan diferenciar si lo que estás viviendo es una proyección interna o una experiencia real. Los estudios en neurociencia muestran que cuando visualizas con claridad y emoción, las mismas redes neuronales que se activarían si vivieras esa experiencia en el mundo externo comienzan a encenderse, lo que significa que tu mente empieza a cablearse para aceptar como familiar algo que aún no ha ocurrido. Y mientras más familiar se vuelve, más rápido lo atraes porque tu biología ya está preparada para sostenerlo. La visualización intensiva es como ensayar un papel antes de salir a escena. Cuanto más practicas, más natural se vuelve, y cuando llega el momento real, no tienes que forzarlo porque tu cuerpo ya sabe cómo hacerlo. Si cada mañana y cada noche dedicas solo unos minutos a visualizar tu futuro con detalle, imaginando los sonidos, los colores, las sensaciones y sobre todo las emociones que acompañan a ese estado, entonces poco a poco ese futuro deja de ser un sueño y empieza a sentirse como tu presente. Y aquí está el secreto. No es el tiempo que dedicas, sino la intensidad con la que lo haces. Porque 10 minutos de visualización profunda, acompañados de una emoción elevada, pueden tener más poder que días enteros de pensamientos dispersos. Lo que diferencia a quienes logran resultados rápidos de quienes siguen esperando indefinidamente es que los primeros se sumergen en esta práctica, hasta que el futuro se convierte en un recuerdo vivido por adelantado, mientras que los segundos apenas lo tocan superficialmente y luego vuelven a vibrar en la carencia. Por eso digo que la visualización intensiva es el puente entre tu deseo y su manifestación inmediata. Porque en ese acto no estás imaginando que ocurrirá algún día, estás viviéndolo ahora mismo, y tu cuerpo al recibir esa señal responde con la química correspondiente, enviando al campo cuántico una frecuencia tan clara que lo externo se ve obligado a alinearse. Y si entiendes el poder que hay en este ejercicio, también comprenderás por qué tantas veces, justo cuando intentas aplicarlo, surge algo dentro de ti que intenta frenarlo. Una resistencia silenciosa que parece querer devolverte al viejo estado de duda y carencia. Y es en ese punto donde muchos abandonan, sin saber que esa resistencia no es un enemigo, sino la señal de que están a un paso de romper las cadenas que los atan al pasado. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Cuando empiezas a practicar la visualización intensiva, cuando decides sostener emociones elevadas y habitar el presente con la certeza de que tu manifestación ya está cumplida, inevitablemente surge un fenómeno que muchas personas malinterpretan como una señal de que están fallando, cuando en realidad es la confirmación de que el cambio está ocurriendo, y ese fenómeno es la resistencia del viejo yo. Entiende esto. Durante años, incluso durante décadas, tu mente y tu cuerpo han estado programados para pensar, sentir y reaccionar de una forma específica. Cada pensamiento repetitivo ha creado circuitos en tu cerebro. Cada emoción recurrente ha moldeado la química de tu cuerpo. Y con el tiempo, ese conjunto de pensamientos y emociones se ha convertido en una identidad, en la versión de ti que conoces como yo, aunque en realidad no sea más que un programa aprendido. Ese viejo yo está diseñado para protegerse, y cuando detecta que estás intentando crear un estado nuevo, responde con dudas, con distracciones, con incomodidad física, con pensamientos como «esto no está funcionando» o «siempre será igual», porque su misión es mantenerte en lo conocido, aunque ese conocido sea doloroso o limitado. Lo que debes comprender es que esa resistencia no significa que estás retrocediendo. Significa que estás tocando los bordes de tu programación inconsciente, que estás empujando los límites de tu identidad antigua.
Y por eso tu cuerpo, que ha aprendido a ser la mente del pasado, empieza a reclamar, porque está acostumbrado a sentir estrés, a sentir carencia, a sentir miedo. Y cuando lo llevas hacia la gratitud, hacia el amor o hacia la certeza, lo siente extraño, lo rechaza. Intenta arrastrarte de vuelta a lo que conoce. Pero ese momento de resistencia es exactamente el punto en el que ocurre la transformación. Porque si persistes, si atraviesas el malestar y no cedes, estás debilitando los circuitos viejos y reforzando los nuevos. Estás desprogramando al viejo yo y programando al nuevo. Muchos abandonan en este punto porque creen que la incomodidad es una señal de fracaso, cuando en realidad es la evidencia de que están cambiando. Porque lo familiar siempre se siente cómodo, aunque no te guste, y lo nuevo siempre se siente incómodo al principio, aunque sea lo que deseas. Y si logras mantenerte firme en medio de esa tensión, entonces ocurre la magia. Tu cuerpo empieza a aceptar la nueva emoción. Tu mente empieza a consolidar el nuevo pensamiento. Y lo que antes era incómodo se vuelve natural. Hasta que un día descubres que ya no necesitas esforzarte por visualizar, porque tu cuerpo y tu mente ya habitan espontáneamente ese estado. Ese es el nacimiento de una nueva identidad, y con ella, el nacimiento de una nueva realidad. Quiero que entiendas que la resistencia del viejo yo es como la última prueba antes de atravesar una puerta. Es como el guardián que aparece antes de entrar en un territorio nuevo. No está ahí para detenerte. Está ahí para comprobar si realmente estás decidido a dejar atrás lo viejo. Y si lo miras desde esta perspectiva, cada vez que sientas incomodidad, cada vez que aparezca la duda, deberías alegrarte, porque significa que estás en el umbral del cambio. Significa que el viejo yo se está desmoronando y que el nuevo tú está a punto de tomar el control. Lo único que necesitas hacer en ese momento es persistir, no rendirte. Mantener la práctica aunque tu mente grite lo contrario, porque detrás de esa incomodidad está la libertad. Y para que veas que esto no es teoría, quiero llevarte al relato de alguien que vivió exactamente este proceso. Alguien que durante años estuvo atrapado en la escasez económica y que, enfrentando la resistencia más dura, logró romper el patrón y experimentar una manifestación tan rápida que hasta hoy sigue inspirando a miles de personas. Y esa es la historia que vamos a explorar ahora. Recuerdo con absoluta claridad la historia de una mujer que durante más de 15 años había vivido atrapada en un ciclo de carencia económica y emocional. Un patrón que parecía repetirse una y otra vez, sin importar cuánto esfuerzo pusiera en intentar salir adelante, pues trabajaba largas horas, hacía cursos, buscaba nuevas oportunidades, pero siempre, de alguna forma, terminaba regresando al mismo punto. Deudas, estrés y la sensación de que algo invisible la empujaba hacia atrás cada vez que parecía avanzar. Cuando escuchó por primera vez que su realidad externa era el reflejo de su estado interno, su reacción fue de incredulidad, porque pensaba, ¿cómo puede ser que mi conciencia sea la causa de todo esto, si yo deseo con todas mis fuerzas una vida mejor? Sin embargo, al profundizar en la práctica, descubrió que aunque decía querer abundancia, su cuerpo estaba adicto a la emoción de la escasez, a la ansiedad que la acompañaba cada mañana, a la preocupación constante que se repetía cada noche antes de dormir, y que esas emociones eran las que realmente dominaban su campo energético, manteniéndola anclada a un viejo yo que, sin darse cuenta, recreaba una y otra vez el mismo escenario de carencia. En el momento en que se comprometió con la práctica de visualizar cada día no la vida que tenía, sino la vida que deseaba, empezaron a emerger todas las resistencias de su viejo yo. Pensamientos como, esto no es real. Emociones como miedo o incluso tristeza. Reacciones físicas como cansancio extremo justo cuando se sentaba a meditar, porque su cuerpo se resistía al cambio. Pero ella recordó algo fundamental. La incomodidad no era señal de fracaso, era señal de transformación, y decidió persistir, decidió atravesar esa barrera sin rendirse. Se imaginaba a sí misma recibiendo una llamada de buenas noticias,
firmando contratos importantes, sintiendo la tranquilidad de no deber nada, y lo hacía con tanta constancia que, aunque al principio parecía un simple ejercicio mental, con el paso de los días se fue convirtiendo en una experiencia emocional real, al punto de que su cuerpo empezó a aceptar como normal esa sensación de abundancia y gratitud. Y fue entonces cuando ocurrió lo que para muchos sería un milagro, pero que en realidad no era más que la ley actuando con precisión. Un día, mientras ella mantenía fielmente esa práctica, recibió de manera inesperada un correo de una empresa con la que había trabajado hacía años, informándole que tras una auditoría habían descubierto un pago pendiente a su favor, que nunca se había procesado, y ese pago equivalía exactamente a la cantidad que necesitaba para saldar sus deudas, liberándola de golpe de la carga económica que la había atormentado por tanto tiempo. Lo sorprendente es que el dinero llegó justo en el mismo periodo en el que ella, por primera vez en su vida, logró sostener por completo la sensación de abundancia sin necesidad de evidencias externas. Es decir, cuando dejó de esperar que el mundo cambiara para sentirse en paz y decidió sentirse plena primero, el mundo se alineó para confirmar ese estado. Desde entonces, su vida dio un giro irreversible, porque entendió que no había ocurrido por casualidad. Entendió que la manifestación había llegado en el momento exacto en que su nueva identidad fue aceptada por su subconsciente, y a partir de ahí no volvió a dudar de que la ley era real, porque la había experimentado en carne propia. Este caso no solo inspira, sino que nos recuerda que la rapidez con la que una manifestación se concreta no depende del mundo externo, sino del grado en que estamos dispuestos a soltar lo viejo y abrazar lo nuevo con absoluta convicción, porque la velocidad del cambio está directamente relacionada con la naturalidad con la que sostenemos el estado deseado. Y cuando esa naturalidad se instala, las circunstancias deben ajustarse en consecuencia. Y es precisamente este punto, el de cómo acelerar el proceso hasta experimentar resultados en cuestión de horas, lo que nos lleva a la siguiente etapa, donde revelaremos la clave más poderosa para acortar el tiempo entre la intención y su manifestación tangible. Lo que acabas de escuchar en la historia de esa mujer nos conduce de manera inevitable a una verdad que muy pocos llegan a comprender en toda su magnitud. Una verdad que explica por qué para algunos los cambios parecen tardar años, mientras que para otros ocurren en cuestión de horas. Y esa verdad es lo que podemos llamar la ley de la inmediatez. Esta ley no es un capricho ni una metáfora, es la forma natural en que el universo responde a la conciencia. Porque lo que determina el tiempo que tarda tu manifestación en llegar no es la complejidad de tu deseo, ni la magnitud de lo que estás pidiendo, ni siquiera la cantidad de pasos externos que parezcan necesarios. Lo que realmente lo determina es la rapidez con la que logras sintonizar por completo con la vibración de que ya está cumplido. Porque en el instante en que tu mente y tu corazón entran en coherencia, el campo cuántico comienza a reestructurarse a tu favor, y las piezas invisibles se mueven con precisión matemática para colocar frente a ti las oportunidades, los encuentros y las sincronicidades que harán que tu experiencia cambie. La ley de la inmediatez funciona como un espejo perfecto. Si lo que emites es una vibración de espera, el reflejo que recibes es más espera. Si lo que emites es la emoción de que todavía no, el reflejo que recibes es más circunstancias que confirman que todavía no. Pero si lo que emites es la certeza absoluta de que ya es, si sostienes en el presente la emoción de gratitud como si todo estuviera cumplido, entonces el reflejo se manifiesta en el mismo instante en que esa vibración se consolida. Por eso digo que no existe un tiempo fijo para las manifestaciones. Existen estados de conciencia. Y el tiempo que tarda en llegar lo que deseas es proporcional al tiempo que tardas tú en habitar ese estado como si fuera real. Esta es la razón por la que alguien puede visualizar una y otra vez durante años sin resultados, mientras que otra persona lo logra en un día. Porque no es la cantidad de repeticiones lo que importa, sino la intensidad y la coherencia con la que se hace. Quiero que entiendas que la ley de la inmediatez no significa que siempre verás cambios visibles al segundo.
sino que desde el instante en que sostienes la vibración correcta, el cambio ya está ocurriendo en el campo, y dependiendo de tu grado de apertura, puede materializarse en horas, en días o en el mismo momento. Porque en realidad el universo no necesita tiempo para organizar lo que ya existe. Lo único que espera es que tú te conviertas en la versión de ti que ya lo vive. Y cuando eso sucede, la manifestación se acelera como si el espacio-tiempo se plegara sobre sí mismo, borrando la distancia entre lo que imaginabas y lo que experimentas. Lo más fascinante de esta ley es que te libera de la idea de que debes esperar indefinidamente, porque pone el poder en tus manos. Te muestra que la rapidez está en función de tu decisión de entrar ahora en el estado del ya es. Y si eres capaz de hacerlo, tu manifestación no puede retrasarse, porque el universo no puede contradecir una vibración clara y coherente. Esa es la verdadera libertad. Saber que el tiempo ya no es un enemigo, sino una ilusión que puedes trascender al elegir habitar plenamente el presente con la emoción de tu futuro cumplido. Y todo esto nos prepara para dar el siguiente paso. Porque si la ley de la inmediatez revela que el secreto está en vivir como si ya fuera real, entonces necesitas conocer la clave final, la revelación más poderosa que muy pocos aplican de forma consciente. El principio del ya es, ese estado en el que dejas de pedir y empiezas a encarnar, dejas de esperar y empiezas a ser. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que la manifestación más rápida de todas ocurre cuando decides no esperar más, sino vivir tu deseo en este mismo instante como si fuera parte inseparable de ti. Hemos recorrido un largo camino hasta aquí, y cada paso que has dado en este viaje tenía como propósito prepararte para recibir esta revelación. Porque si el misterio de la inmediatez ya abrió tu mente a la posibilidad de que tus deseos lleguen más rápido de lo que imaginas, ahora necesitas comprender el secreto definitivo, la pieza maestra que lo une todo y que distingue a quienes se quedan atrapados en el ciclo de esperar y desear, de quienes logran experimentar la velocidad casi instantánea de la manifestación. Y esa clave es vivir desde el principio del ya es. Esto significa algo tan sencillo de entender, pero tan difícil de aplicar, que la mayoría pasa la vida sin experimentarlo. Dejar de ver tu deseo como algo separado de ti y comenzar a vivirlo como si ya formara parte inseparable de tu realidad. La diferencia entre alguien que pide y alguien que manifiesta está en que el primero sigue viendo su sueño como algo distante, mientras que el segundo lo adopta como identidad, lo encarna, lo respira, lo agradece, y al hacerlo, la frontera entre lo que imagina y lo que vive se disuelve. Cuando decides que ya es, ya no estás pidiendo, ya no estás esperando, ya no estás proyectando hacia el futuro. Estás reconociendo que esa realidad existe en el campo cuántico y que tu única tarea es sintonizar con ella hasta que se vuelva tangible. Y aquí está lo más transformador. El universo no distingue entre la experiencia interna y la externa. Responde únicamente a la vibración que sostienes. Y si sostienes con firmeza la vibración del ya es, el universo se ve obligado a entregarte pruebas que confirmen lo que ya eres. Por eso la gratitud anticipada es tan poderosa. Porque cuando agradeces como si ya lo tuvieras, tu mente y tu cuerpo producen la química de esa realidad, y el campo lo interpreta como algo cumplido, reorganizando todo a tu alrededor para darte aquello que ya vives internamente. Este principio del ya es se aplica en cada área de tu vida. Si buscas abundancia económica, no esperes a tener dinero para sentirte abundante. Comienza a sentirte abundante hoy, a vivir con generosidad, a irradiar confianza, porque esa vibración atraerá las circunstancias que reflejen esa abundancia. Si deseas amor, no esperes a que alguien llegue para sentirte amado. Comienza a amarte y a tratarte como si ya vivieras en una relación plena, porque esa vibración atraerá personas que confirmen ese estado. Si buscas salud, no esperes a que los síntomas desaparezcan para sentirte fuerte. Comienza a encarnar la vitalidad ahora, y tu cuerpo se alineará con esa vibración. Todo está en el principio del ya es.
porque el universo siempre refleja lo que eres, no lo que esperas ser. Y aquí quiero que notes algo esencial. Este secreto no puede revelarse al inicio de un proceso, porque la mente todavía atrapada en el viejo paradigma lo rechazaría. Pero ahora que has recorrido cada etapa, ahora que has visto ejemplos, ahora que entiendes la ciencia, ahora que reconoces cómo opera la emoción elevada, estás listo para recibirlo y aplicarlo. Y lo más grandioso es que al hacerlo, tu relación con el tiempo cambia para siempre, porque ya no esperarás que algo llegue para sentirte distinto, sino que al sentirte distinto ahora, el algo llegará. En ese instante comprenderás que no existe distancia entre tú y tu deseo, porque lo único que te separaba era tu decisión de esperar. Cuando adoptas el ya es, tu vibración se convierte en un imán poderoso, tu energía se vuelve coherente y las sincronicidades comienzan a aparecer con tal rapidez que parecerá magia, pero en realidad será el universo respondiendo a la claridad de tu señal. Esa es la gran revelación. No tienes que pedir más, no tienes que esperar más. Solo tienes que ser ahora lo que siempre quisiste ser. Y al hacerlo, tu manifestación se despliega delante de ti. Y lo más increíble es que este principio no es algo reservado a unos pocos. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a aplicarlo con convicción. Pero solo quienes lo viven de verdad, quienes se atreven a actuar, pensar y sentir desde el ya es, experimentan la rapidez casi inmediata que tanto anhelan. Y si hasta aquí ya sientes dentro de ti el poder de este mensaje, prepárate, porque lo que viene a continuación es el cierre definitivo, el momento en el que sellaremos todo lo aprendido para que lo lleves a la práctica desde hoy. Porque tu manifestación no está en camino, tu manifestación ya está aquí, esperando que te atrevas a reclamarla. Llegados a este punto, después de haber recorrido cada capa del proceso, después de haber desenmascarado el error común que retrasa tus deseos, después de haber comprendido el misterio de la inmediatez, después de haberte sumergido en los testimonios que muestran que la transformación en horas es posible, después de haber explorado la ciencia que respalda cada palabra, después de haber sentido cómo la emoción elevada actúa como acelerador, y cómo la visualización intensiva ensaya tu futuro hasta hacerlo presente, después de haber reconocido la resistencia del viejo yo, y de haber descubierto la ley de la inmediatez y el principio definitivo del ya es. Ahora no queda más que invitarte a dar el paso que transformará tu vida para siempre, porque todo lo que escuchaste hasta ahora no sirve de nada si no lo aplicas. Y la única manera de aplicarlo es decidir que tu momento es hoy, no mañana, no cuando las condiciones parezcan perfectas, no cuando tu mente te diga que estás listo, sino hoy, aquí, ahora, en este instante en el que tu corazón late y tu respiración te recuerda que sigues vivo y que tienes el poder de elegir cómo vibrar. Este es el momento en el que debes preguntarte con toda honestidad: ¿seguirás siendo parte de aquellos que esperan indefinidamente a que el mundo externo cambie para recién sentirse distintos? ¿O serás parte de ese pequeño grupo que decide cambiar primero en su interior para que lo externo se alinee? La diferencia entre ambos caminos es enorme, porque uno te condena a repetir el mismo guión día tras día, mientras que el otro te abre la puerta a un futuro completamente nuevo. Un futuro que no se mide en años ni en meses, sino en la velocidad con la que decides encarnar ahora la vibración de lo que deseas. Recuerda que el universo no escucha tus palabras, escucha tu energía. Y si tu energía hoy es la del ya es, no existe fuerza que pueda impedir que tu manifestación se precipite hacia ti con la rapidez de lo inevitable. Piensa en todo lo que has deseado hasta ahora, en todo lo que has visualizado, en todo lo que has pedido. Y date cuenta de que nunca estuvo lejos, nunca estuvo esperando un calendario. Siempre estuvo vibrando en el campo de infinitas posibilidades, esperando que tú dieras el salto hacia él. Y hoy, al escuchar este mensaje, tienes frente a ti la oportunidad de hacerlo, porque no llegaste hasta aquí por casualidad. No estás escuchando estas palabras al azar. Fuiste guiado para que las recibieras justo en este momento de tu vida.
en el que ya estás preparado para soltarte del viejo yo y abrazar con firmeza al nuevo. Tu manifestación no llegará en el futuro. Tu manifestación se activa en el instante en que decides sentirla como real. Y si lo decides ahora, hoy mismo comenzarás a ver señales, sincronicidades, encuentros, oportunidades que confirmarán que tu vibración ha cambiado y que el universo está respondiendo. Este es tu llamado a dejar de postergar, a dejar de esperar condiciones externas, a dejar de creer que necesitas algo más para sentirte completo. Eres completo ahora, eres abundante ahora, eres amado ahora, eres sano ahora. Y mientras más firmemente sostengas esa verdad, más rápido verás cómo la vida comienza a organizarse a tu favor. Así que toma una respiración profunda. Siente la gratitud como si ya estuvieras viviendo tu deseo. Y quédate con esta certeza que será el sello de todo lo que has escuchado. Hoy, tu manifestación llegará más rápido de lo que imaginas. Y cuando lo veas cumplirse, recordarás este momento como el instante en el que todo cambió. Porque decidiste creer, porque decidiste encarnar, porque decidiste ser parte de ese 1% que no solo escucha, sino que aplica, y al aplicar descubre que el verdadero poder siempre estuvo dentro de ti. Tu momento no es mañana, tu momento es hoy, y tu manifestación ya está aquí.